¿Cómo están? Buenos días. Les saluda una vez más el profesor David Plaza Escandón, docente de la materia de Educación Cultural y Artística. El tema de hoy va a ser origen de los alfabetos y la escritura. Voy a poder comentarles a cada uno de ustedes que desde la prehistoria, desde que antes de que el hombre tenga un hogar, antes de que el hombre se asiente a un lugar, ellos buscaron una manera de expresarse. Y aquí nosotros podemos ver unos vestigios o imágenes que el hombre las dibujó sobre la piedra. Es decir, esto se encuentra en las cuevas de Altamira en España. Al igual que esta imagen, hay centenares de imágenes más. Es decir, el hombre expresaba cómo era su entorno anterior. Y también, no tan lejos de allí, en Francia, en unas cuevas de una parte que se llama Las Caux, allí encontramos otros tipos de vestigios, pero de similares características. Es decir, esta clase es para hacer comprender cómo inició el alfabeto. Antes de que el hombre empiece a escribir, ya empezó a expresarse con gestos, con mímicas, con imágenes, con jeroglíficos. Es decir, el mundo de las cavernas empezó a dar sus primeros pininos en cuanto a la expresión del ser humano. Ellos se expresaban en las cuevas. En el año 3100 antes de Cristo, estamos hablando mucho tiempo atrás. ¿Ya? Estamos hablando hace mucho tiempo atrás. En Egipto ya había un tipo, los sumerios ya tenían un tipo de expresión, ya tenían un tipo de comunicación, ya empezaron ellos con un alfabeto diferente. Cada una de estas líneas, gestos o rasgos que ustedes ven aquí, tienen una cantidad, es decir, son una cantidad. Vamos a ver un video del respecto y luego compartiremos más. Alrededor del año 2000 AC, los faraones egipcios se dieron cuenta de que tenían un problema. Cada victoria militar sobre sus vecinos les permitía capturar y esclavizar más prisioneros de guerra, pero los egipcios eran incapaces de trasladarles órdenes por escrito porque estos esclavos no entendían la escritura jeroglífica. Los primeros sistemas de escritura, entre los que se cuentan los jeroglíficos egipcios, eran extremadamente engorrosos y complicados de entender. Contaban con miles de caracteres y con un símbolo diferente para cada idea o palabra. Aprendérselos todos de memoria podía llevar años. Solo un puñado de egipcios podía de hecho leer y escribir con este difícil sistema. Los lingüistas creen que casi todos los alfabetos modernos descienden de una versión simplificada de los jeroglíficos, desarrollada por los egipcios hace 4000 años para comunicarse con sus esclavos. El nacimiento de un alfabeto, el sistema de escritura empleado en todo el mundo occidental, cambió la forma en que los habitantes de estos mundos antiguos se comunicaban. En esta versión simplificada cada signo representaba únicamente un sonido. Este avance permitió reducir el número de caracteres de varios miles a unas pocas decenas, agilizando su uso y aprendizaje. El complejo lenguaje jeroglífico fue olvidado con el tiempo, de forma que los expertos se vieron incapaces de traducir sus caracteres hasta el descubrimiento de la piedra de Rosetta en 1799. El alfabeto tuvo un éxito fulminante. Cuando los esclavos egipcios pudieron volver al fin a sus países de origen, se llevaron consigo este sistema, que se extendió por todo Oriente Próximo hasta convertirse en la base de muchos de los sistemas de escritura de esa región, incluidos el árabe y el hebreo. Los fenicios, una antigua civilización de comerciantes marinos, divulgaron el alfabeto entre las tribus con las que se fueron cruzando por la costa mediterránea. Los alfabetos griego y romano, sucesivamente, se basaron en la antigua escritura fenicia. Hoy en día, la mayoría de las lenguas modernas, incluido el español, usan el alfabeto romano. Ya, entonces en este video cortito hemos recalcado cómo fue este proceso del alfabeto. También nos dice aquí en el texto que los pictogramas, estos son pictogramas, todavía no es un alfabeto,
son pictogramas, así se los denomina. Aparece en el año 3100, nos dice antes de Cristo, e identifican tipos de escritura que se realizan con barro. Más adelante en Mesopotamia se modifica y nace la escritura cuneiforme. El hombre expresa sus conocimientos, es decir, ya en otra época, ya en otro tiempo, ya aparece la escritura cuneiforme, es decir, ya comienza a haber modificaciones en las formas de expresarse o dejar un legado a los demás. Para hacer una remembranza de un legado en la escritura. Yo acabo de terminar una tesis de una maestría y he dejado mi huella, plasmado mi pensamiento del año 2021. Es decir, vendrán más estudios o vendrán investigaciones académicas que puedan valerse de lo que ha hecho el licenciado, el profesor David. Es decir, a eso es lo que vamos. El legado va a quedar. Puede que sean personas de otra cultura que quieran investigar sobre lo que uno ha realizado, pero en sí, eso es el legado. El legado es tener el libro en su casa, el autor, los autores que lo hayan desarrollado. Con el tiempo se va a ir mejorando, se va a ir modificando, y la idea es que quede para las demás generaciones. Ahora nos dicen que el alfabeto romano. El hablar el alfabeto romano es acercarse a la escritura actual, pero este tipo de escritura fue adaptada por el alfabeto griego. Este alfabeto fue también similar a los fenicios, que quienes por su parte modificaron el alfabeto sumerio, es decir, ya hubo una adaptación de un lugar o de una civilización a otra civilización, o es decir, se copiaron algo de un lado, algo de otro lado para hacer el propio, ¿ya? Más que todo para que quede de esa manera claro. Aquí tenemos que nos dice, los ideogramas o jeroglíficos fueron de la civilización egipcia al inicio. Los papiros permitieron la escritura flexible. Los papiros eran hojas que se realizaban con la gramínea, con el arroz. Ellos hacían secar y podían expresar allí lo que ellos realizaban. Los griegos en el año 1200 al año 146 a.C. ya contaban con su propio alfabeto, y las clases sociales altas eran las únicas que podían acceder a la educación, acceder al conocimiento, acceder a que alguien les enseñe a un cristiano o a una persona, en este caso sería leer y escribir. Los griegos aportaron con su conocimiento en la ciencia, en la filosofía, en la escritura, el alfabeto, en las matemáticas, en los mitos, en el ámbito político y en la educación. Se dice que Grecia es la cuna de la civilización. Por ende lleva este nombre, porque aportó a la humanidad con muchas ciencias. Hablar de los romanos nos acerca a la escritura actual. Para este tipo de escritura fue adaptado del griego. El alfabeto también fue similar a los fenicios, quienes modificaron el alfabeto sumerio, y las escrituras servido desde los inicios para presentar, expresar diferentes épocas con dibujos, trazos, e identificar alguna en especial. Es decir, con el pasar del tiempo se fue perfeccionando el alfabeto. Antes no había bolígrafo, antes había una pluma y había que escribir de lo más linda a la caligrafía, porque si no manchabas la hoja y te tocaba regresar. Es decir, esto creo que es una destreza básica en todas las personas que desean estudiar o están estudiando. Aprender a leer y escribir es una destreza básica, pero aprender a hacerlo bien conlleva bastante concentración más que todo. Diversos tipos de idiomas y sus alfabetos. Aquí ya vamos a hablar del idioma que va pasando de lugar en lugar y va cambiando. Es decir, en Ecuador o en Latinoamérica hablamos español, pero vamos a ver qué dice el texto. Nos dice que en el mundo existen diferentes tipos de idiomas y cada país utiliza el alfabeto que va acorde a su idioma materno. Entre los más utilizados a nivel global tenemos al cilírico, conocido como el alfabeto de Rusia. En Rusia tienen el alfabeto cilírico. Y el cilírico se obtiene la inspiración del alfabeto griego.
¿Ya? Es decir, usted ha visto tal vez en internet algunas letras de estas parecidas, esas líneas, esos rasgos, es decir, ahí está el alfabeto de ellos. Ellos lo mismo han de decir el alfabeto de nosotros. El de Bengari lo utilizan alrededor de 420 millones de usuarios, nos dice. En la India, en Nepal, el alfabeto árabe también más utilizado a nivel mundial, con 660 millones de personas, y lo escriben y lo entienden. Es decir, estas otras cosas que ustedes ven aquí, llamémosle de esa forma para que ustedes me comprendan mejor. Este es otro alfabeto. Así que nos dice aquí que también en China, China tiene el chino mandarín que llega a 1.5 billones de personas, y el latino tiene 4.900 millones de usuarios a nivel mundial. Es decir, estos son los idiomas que más se hablan en el mundo, estos son los idiomas que predominan, y por eso hemos presentado cada uno de estos de aquí. Es decir, como les digo, es difícil a veces comprender un idioma nuevo, es difícil a veces comprender una cultura, pero de eso se trata, de aprender. Hay personas que hablan 5 idiomas, 6 idiomas, 7 idiomas, y terminamos la actividad del día de hoy con una pequeña tarea. Utilizando una hoja de formato A4, realizar la siguiente actividad. Usa regla, lápiz, borrador, lleva a cabo un marco de 1.5 en el contorno. Dentro vamos a hacer, sin asentar mucho el lápiz, 2 centímetros. Vamos a hacer líneas de 2 centímetros con una distancia entre ellas de 3. Hacemos líneas de 2, yo les voy a mandar un ejemplo. Y las líneas, la 3 dice, los dibujos que van a efectuar el alfabeto castellano en mayúscula, solamente en mayúscula. Vamos a omitir lo de aquí. Y lo siguiente, que nos dice, prohibido usar bolígrafos, marcadores, lápiz de colores, solamente lápices chicos. ¿Ya? El trabajo es solamente con lápiz HB. Su nombre y apellido debe ir con letras mayúsculas y letras minúsculas. Es decir, para que tenga una idea, vamos a ver. Para que tenga una idea, vamos a ir viendo algo que tenga relación, algo que sea un poquito parecido, ¿ya? En vez de transformarla y hacerla en 3D o hacerla de otra forma, ustedes las van a hacer en mayúsculas, tal como están aquí, así, pero con un marco, con la letra, con una base de una regla. Utilicé una regla y ahí pase el lápiz y comienza a escribir para que tenga una base y no se pueda ir moviendo el trabajo que usted va a desarrollar. ¿Ya? Entonces, me dan un segundo más.